Bueno, pues estamos en el yacimiento de piedras del Cardao, ¿vale? Se sitúa al este del término municipal de Bailén, justamente esta orilla del río Guadiel, que delimita los términos de Linares a un lado y Bailén a otro. Este yacimiento es bastante emblemático, ¿vale? Para la gente de Bailén, ya que tenemos existencia desde el siglo XVII. Es decir, los eruditos de la época ya mencionaban el sitio como Peña del Ardao, Peña del Ardal. También tiene un componente mítico de que vivían unas santas, de que existía un dragón en cuevas, como veremos a continuación, una serie de covachas en la media ladera muy interesante, y tiene ese componente mítico, ese componente legendario que atrajo el interés de mucha gente de hace mucho tiempo y también de gente que no debía venir, pues bueno, por motivos que ya sabemos. El sitio, como podéis ver, es un sitio bastante privilegiado porque estamos, como he dicho, a orillas del Guadiel y de todo su valle, controlando una zona a nivel territorial bastante extensa, y contamos con una serie de recursos, de hitos, que quizás fuesen los que hiciesen posible que este asentamiento se ocupase desde el Calcolítico, como veremos a continuación. Por un lado, como podéis ver, tenemos la zona de valle del propio río, una zona bastante propicia, ¿no? para lo que viene siendo el cultivo agrícola. También tenemos hacia el norte aquello de allí el Linares, quizás con la vegetación no se vea, pero tenemos Linares y el distrito minero. También fue una importante actividad, ¿no? en esta región especialmente, ¿no? desde la edad del bronce. El camino por el que hemos venido es un camino histórico, ¿vale? Es la cañada Baeza. Es una cañada que desde época medieval se tiene constancia y unía Bailén con Baeza. En época medieval Bailén dependía de Baeza y este camino era el que lo unía. Además, este camino histórico atraviesa Cástulo. Para que nos hagamos una idea, Cástulo está justamente detrás de aquellas zonas que están sin cultivar, que es la zona de Torrubio. En línea recta son 7 kilómetros. Por lo tanto, estamos en una zona, desde un punto de vista estratégico y espacial, bastante importante. Además, si seguimos el río, llegamos hasta prácticamente su desembocadura en el Guadalquivir. Allí tenemos el Castillo de las Huelgas, tenemos Mengíbas, tenemos Liturgi. Tenemos una zona que podríamos decir que está en un punto intermedio entre diferentes lugares. Al norte, Baños de la Encina, con el castillo de Burgalimar, y lo que viene siendo las minas. Existe referencia desde el siglo XVII. Hablamos de Peña del Ardal, Peña del Cardao, Peña del Ardao, y eruditos como Ximena Jurado, Ruy de la Puerta, López Pintos, hablan pues de una ocupación, ellos decían de romanos y de moros, desde hace mucho tiempo, pero es cierto que a nivel de investigación nunca se había hecho nada en el lugar. La primera investigación previa a estos trabajos fue en el final del siglo XX, que la Universidad de Granada realizó una serie de prospecciones en los valles de los ríos, tanto el Guadiel, el Rumblar, Guadalimar, Guarriza, de identificar una serie de características propias de poblamiento, principalmente de la Edad del Bronce. Este lugar lo documentaron como neolítico y romano, ¿vale? Le dieron esas dos fases únicamente. Desde ese momento no se hizo nada más. Hubo que esperar hasta 2016 para que hiciésemos la carta arqueológica del municipio y documentásemos todos los yacimientos de Bailén y todos los lugares de índole histórica, ¿no? De relevancia patrimonial, que fueron un total de 341, y uno de ellos fue Piedras del Cardao, ¿vale? Pasaron casi 30 años. Sí es cierto que en ese interludio, en ese lapso, con la polémica de la batalla de Baécula, tradicionalmente vinculada con Bailén, Piedras del Cardao ha sido uno de los pocos sitios conocidos por investigadores locales, por eruditos, vinculaban Piedras del Cardao con esa batalla. Esto fue más negativo que positivo, porque esto hizo que muchos detectoristas, muchos furtivos, mucha gente que se dedica a lo que se dedica, pues expoliasen el sitio sistemáticamente y acabase, ¿no? O destruirse por buena parte del registro arqueológico. No obstante, a pesar de eso, hemos podido constatar que Piedras del Cardao todavía tiene mucho potencial, y como veremos a continuación, ahora os contaré. Deciros que durante la carta arqueológica, este lugar, aunque estuviese documentado, nosotros tenemos también que redocumentarlo, verlo de nuevo. Lo primero que hicimos fue delimitarlo. La delimitación del sitio está situada en torno a las 20 hectáreas, 17, 20 hectáreas. Principalmente tenemos dos secuencias. Por un lado, la prehistórica, calcolítico. Es decir, tenemos una secuencia de ocupación calcolítica muy fuerte, que se puede ver en los restos que hay en superficie de cerámicas y romanos. Como hemos visto llegando para acá, hay muchas estructuras romanas todavía visibles, principalmente vinculadas con el agua, alberquitas, canalizaciones, ya que, como veremos a continuación, el agua fue un factor fundamental en Piedras del Cardao. Pero, documentando el sitio, como hemos dicho, en la media ladera, donde hay una especie de afloramientos naturales, una especie de covachitas que han sido formadas por la propia orografía, se concentraba mucha cerámica ibérica. Ya es muy curioso porque si pasamos por aquí, si pasamos por todo el cerro, no vamos a encontrar cerámica ibérica en ningún lugar, ¿vale? Es muy concreto, se concreta únicamente en la media ladera. Eso nos hizo sospechar, ya que se concentraba en torno a esos afloramientos, a esas posibles covachas. Como los arqueólogos tenemos mucho tiempo libre, pues nos sospechaba, ¿no? Porque las covachas, como veremos a continuación,
pues bueno, tenían formas raras, parecía que estaban modificadas antrópicamente, tenían una serie de elementos que parecían hacernos creer como que habían sido usadas. Como bien sabéis, ¿no? En esta zona, en la zona de Santa Elena, Castellar, hay santuarios ibéricos y están muy relacionados con el sol, con los solsticios, con los equinoccios, y nos vinimos durante los solsticios y los equinoccios tanto de primavera, de verano, invierno y otoño. Y en el solsticio de invierno pudimos ver cómo los primeros rayos de sol que vienen desde la zona de Torrubia, es decir, la zona que está al este, incidían directamente en el interior de la cueva, por lo que nos estaba dando también un componente o una sospecha de que este lugar podía tener un componente ritual, religioso, y bueno, al ser un único en la zona, porque no teníamos nada documentado similar, fue una de las cosas que nos hizo comenzar la excavación. Como hemos comentado, esta fue la cueva, ¿no? Este fue el lugar que propició que planteásemos la excavación en Piedra del Cardao. Ya lleva un nivel bastante profundo de excavación. En el primer momento solo se veía este dintel, este posible dintelillo que, como vemos, parece ser puesto de forma intencionada, y únicamente se veía la parte más superficial de lo que viene siendo la grieta. En un primer momento nosotros pensábamos que era una cueva profunda, y como decimos, plantamos la excavación para descubrir esta covacha, ¿no? Tanto la parte alta, descubrir la relación que tendría con la parte superior, así como un posible acceso, y un segundo sondeo para ver esa relación con la propia cueva. En un primer momento pensamos que se trataría de una cueva tipo Castellar, tipo Santa Elena, pero a medida que las intervenciones fueron desarrollándose, pudimos observar cómo esa cueva que tenemos ya tiene prácticamente paquetes geológicos, es decir, no profundiza hacia adentro. Pero en cambio, a medida que las excavaciones se desarrollaban, observamos cómo aparecía una serie de delimitador en torno a esa cueva. Si podéis ver, existe como una especie de murito en forma de L que está delimitando esa entrada. Una de las cosas que nos dimos cuenta durante la excavación es que, no lo he comentado anteriormente, pero Bailén, al estar en una depresión, al estar en la caída de lo que viene siendo las estribaciones de Sierra Morena, eso provocó que desde tiempos remotos el subsuelo de Bailén sea un acuífero bastante potente, un acuífero inmenso, y lo que viene siendo las tierras de interior de Bailén son muy ricas en agua. De hecho, muchos de los barreros que habéis visto, muchas de las canteras de arcilla, muchas veces se inundan de agua, tienen que desaguarla de forma manual. Pues cuando llovió, uno de los días que llovió, de hecho, también se ve en la actualidad, se ve actualmente, en estos días que ha llovido, vemos como la zona se humedece, y pudimos comprobar en su momento, después de las lluvias, cómo desde el interior filtraba ese agua e iba cayendo en el brocal que vemos aquí, esta especie de estructura en forma de L, y se iba formando como una especie de pozo. Por lo que en la actualidad lo que creemos es que se trata pues de una covacha, pero que está relacionada con el almacenamiento de agua. A nivel de material, pues también muy curioso, porque únicamente, el nivel hay bastante material revuelto, pero es muy interesante porque principalmente lo que nos encontramos es cerámica de tipo ibérico, pero no cerámica como pudiera ser tipo de almacenaje, material anfórico, sino son cosas muy finas, son platitos, caliciformes, ungüentarios, que están denotando que en este lugar pudo haber una especie de ofrenda, una especie de ofrendas, tal y como sucede en otros lugares de la zona, como por ejemplo los santuarios de Granada. Además, también aparecieron fallenzas, que son cuentas de collar muy pequeñitas, así tipo de origen mediterráneo, pastas vítreas también que son de origen mediterráneo, lo que nos está denotando que este lugar pues se sale de la norma, ¿no?, en lo que se refiere a otros contextos o a otros lugares que pueden ser de ámbito doméstico. También vamos buscando lo que era la entrada. Toda esta parte de baja, este bono de aquí se ha vencido, pero esta parte de aquí está perfectamente recortada, y lo que podemos ver, aunque con la chapa no se ve muy bien, hace como una especie de L, hace como un recodo que iría ascendiendo desde la plataforma y girando ligeramente entraría en esta zona, pues bien sabe si para verter algún tipo de elemento, como hemos dicho antes, algún elemento votivo, sus cerámicas, sus platos, o incluso para recoger el agua. Pero esto no es lo único importante del lugar, de esta zona, porque si me acompañáis vais a poder ver que en el corte número 10 parece ser que esta zona está monumentalizada, porque aunque no hemos podido quitar la oliva por motivos obvios, podemos ver que parece ser que esta cueva está franqueada por una serie de estructuras bastante ciclópeas. Y aquí esto es muy interesante porque aquí ya tenemos diferentes tecnologías. Aquí por un lado tenemos este foso. Este foso no tiene nada que ver con la cueva. Os explico por qué, aunque creemos que no tiene nada que ver con la cueva. Este foso es calcolítico. El material que aparece justamente debajo de esta parte de aquí del muro
que ya se puede ver ligeramente diferente. De hecho, hasta ahora un molino vertiforme. Este molino parece marcar el límite de una estructura con otra. Es decir, en época ibérica y romana reutilizan este muro existente y lo construyen hacia arriba. Pero hacia abajo es totalmente calcolítico. ¿Y por qué decimos que este foso calcolítico? Bueno, ¿por qué decimos que es calcolítico? Para empezar, únicamente lo que aparece en los niveles más inferiores son calcolíticos, son de la prehistoria reciente. ¿Y por qué decimos que o creemos que no tiene nada que ver con la cueva? Porque esa construcción que hemos visto ahí, esa construcción en forma de L, está cortando este foso. Es decir, esa construcción es posterior a esta construcción. Y como decimos además, aquí podéis ver una serie de muritos que vienen a delimitar todo este perímetro. Aquí tenemos muros que tienen bastante entidad, pero si os dais cuenta, no parecen tener la misma fábrica. Aquí tenemos un tipo de muro, aquí tenemos otro tipo de muro, pero es que aquí tenemos otro tipo de muro totalmente diferente. Creemos que existen diferentes reutilizaciones, diferentes secuencias del mismo espacio. De hecho, sin ir más lejos, este muro, por la fábrica que tiene, si habéis estado en Puente Tabla, en el santuario del Pajarillo en Huelma, tiene una morfología muy similar. Se trata de grandes sillares que están careados, ¿vale? Han sido ligeramente tallados en la parte que da cara para como alisarlos, y están rellenos de ripios de piedra, prácticamente sin mortero. Este tipo de construcción es muy típica del mundo ibérico. Como decimos, en sitios como Puente Tabla, en sitios como Huelva, aparece este tipo de construcción. Pero en cambio, aquí vemos otro tipo de muros que son totalmente diferentes. Creemos que ya son más tardíos. Más tarde está hablando ya del mundo romano, por el siglo II, siglo antes de Cristo. Pero como dice mi amigo Marcelo Castro en Cástulo, este sitio hay que entenderlo en la diacronía. Aquí no llega una sociedad y hace tabula rasa, sino que aprovecha lo que existe y lo modifica a su gusto y necesidad. Este sitio es muy interesante, pero aquí podemos ver diferentes secuencias. Por un lado, calcolítico; por otro lado, transición al mundo romano, que si os dais cuenta hace como una especie de baluarte. Es decir, este muro no es recto, sino que se viene hacia adentro, haciendo como una especie de estructura circular, y mundo ibérico. Además, también planteamos la parte alta, ¿no? Otro sondeíto, como podéis ver ahí arriba, pero ese sondeo, como podéis ver, resultó estéril porque la roca madre ya salía prácticamente ahí y no hay ningún tipo de estructura ni nada por el estilo. Pero sí es interesante ver, esta es una especie de exclusivas, que nos salió un cadáver ahí y que hemos dejado para futuras entrevisteras porque, bueno, ya salió a última hora y para excavarlo más preferimos dejarlo para otros momentos. Los espacios religiosos en el Alto Guadalquivir, como decimos, Santa Elena, Castellar y demás, son lugares, por lo general, desde un punto de vista de naturaleza, abruptos. Son covachas, son lugares que están próximos a los ríos, como el caso del Guadiel, son lugares que también están próximos a vías de comunicación, como he comentado antes, esta vía, ¿no? Aquí hay una vía que conectaría con Cástulo. Pero además, ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Eso de la arqueología de los sentidos, la arqueología simbólica y demás. Este sería un lugar de paso, ¿no? Un lugar de tránsito para la gente que viniese desde Cástulo, ya un poco lucubrando, ¿no? La gente que viniese de Cástulo y fuese hacia Sierra Morena, ¿no? Hacia lo que es Despeñaperro, hacia llegar al otro lado de la meseta, y sería un paso obligado, es decir, nosotros, haceros por un momento la idea, imaginar esto sin vegetación, ¿no? Sin olivar, ¿no? Sin vegetación. Esto supongo que estará descubierto, claro, porque es un lugar de culto, tiene que estar descubierto para el público. El que viene desde abajo o el que viene incluso desde allí lo está viendo. Es un lugar, es decir, es un hito paisajístico, es un lugar que te está delimitando el territorio y te está marcando que aquí tienes que pasar, que aquí tienes que ir. Y eso es muy propio de los espacios sagrados, espacios de culto, ya que se sitúan en lugares en los que sí o sí deberías pasar efectivamente. Por eso también uno de los puntos, además de lo que hemos comentado, el solsticio de invierno, que nos llevan a pensar porque este lugar está relacionado con eso, con algún tipo de culto en época ibérica. Y como veremos a continuación, a partir de época romana, Roma se instala aquí de una forma muy precoz. Con los materiales que estamos documentando, creemos que desde la conquista, desde el principio de la conquista, es decir, de final del siglo III, ya están utilizando piedras del Cardao, y este lugar pierde ese uso religioso que tenía. Y Piedra del Cardao a continuación pasa a ser un lugar puramente defensivo, como veremos en la muralla de aquí arriba. Las guerras púnicas marcarán ese fin de la autonomía de las sociedades locales y el inicio de su integración en un aparato estatal. Primero con Cartago, que desembarca en la zona en el 237 a.C., y después con Roma, que tras la victoria de las guerras púnicas cambiará por completo el devenir de estas comunidades y transformará toda su forma de vida, su forma de entender la realidad, introduciéndola en el aparato estatal romano. Piedra del Cardao refleja muy bien este momento, ¿vale? Porque, como podéis ver, esta muralla que tenemos aquí es, podemos decir, que es una de las primeras, ¿no? de las primeras representaciones, de las primeras manifestaciones de Roma en la región. Los materiales que nos han salido nos están hablando de un contexto de finales del siglo III, pero sobre todo de principios del siglo II. Es decir, desde que acaban las guerras púnicas, o en el contexto de las propias guerras púnicas, ya parece existir ese interés por Roma de controlar este lugar, ¿vale? ¿Y eso cómo se refleja? Creemos que ese espacio religioso, ese espacio suntual, ese espacio de culto,
se abandona, es decir, porque ya no hemos encontrado vestigios ya posteriores, se abandona y el yacimiento alcanza una realidad nueva. Roma se instala en la región y establece un fortín defensivo, como podéis ver con esta muralla, en forma de L, que os explicaré más adelante, que está delimitando una nueva realidad política y está controlando todo el territorio circundante. ¿Por qué esta muralla? Bueno, Roma cuando llega impone sus medidas, es decir, impone un sistema coercitivo. Estos elementos arquitectónicos, estos elementos estructurales, tienen varias finalidades. La primera y más obvia es defender el lugar, ¿no? Defender el lugar ante una posible rebelión, posible ataque y demás. Pero la segunda ya es más importante. Cuando llega un invasor, cuando llega alguien que se está sometiendo, su interés es hacerse ver, es hacerse notar. Y decir, esta muralla, que actualmente quedan algo más de 2 metros de altura, en su momento tendría bastante más nivel. Esta muralla es visible desde cualquier punto, como pasaba con el santuario. Esta muralla es defensiva, pero a la vez es coercitiva. Te está diciendo, ahora la nueva realidad es esta. Ahora quien domina el territorio, a quien debe someterle pleitesía, es a nosotros. No te rebeles contra nosotros, porque ya sabes lo que puede suceder. Por lo tanto, tiene un carácter defensivo, pero también simbólico, ¿vale? Es una nueva realidad totalmente diferente. Esta muralla es una muralla ciclópea, pues que se apoya sobre la propia roca madre y está haciendo toda la forma de L. Se extiende hasta el sector 5 que veremos a continuación. En un principio, únicamente quedaban descubiertos parte de estos tres muritos, ¿vale? Y en un primer momento pensábamos que podía ser una torre defensiva, que es muy típica de esta zona. Empezamos la excavación, pero nos dimos cuenta enseguida de que una torre no podía ser porque tiene unas dimensiones totalmente diferentes. De hecho, como podéis observar por aquí, se extendería hacia allá y en caso de ser una torre debería cerrar ya, debería ir cerrando y haciendo la forma de cuadrado. Pero como podéis ver no cierra para nada. Así que pues bueno, quedamos con una moneda que se extendería hacia allí y que desgraciadamente Piedra del Cardal, como hemos dicho antes, ha sufrido procesos destructivos muy potentes unidos a la erosión del terreno, que también es bastante fuerte. Y parte de la muralla, o bien para reutilizar para otras construcciones, el propio cultivo de olivar que al propietario o a los propietarios en su momento no le impediría plantar olivar, es decir, ha acabado con parte de esa muralla. Ahí tenemos otra serie de estructuritas que podría estar en relación, pero eso queda un poco más para el futuro, queda un poco más para verlo, ¿vale? Todavía no sabemos nada. Sí, pero que tiene toda la pinta de que eso continúa. Claro, eso debe continuar para allá. De hecho, allí hay como una especie de zocalito, una especie también de bloques de piedra bastante importantes que pueden guardar relación, pero no lo sabemos. Es decir, cuando excavemos podemos ver si tiene relación o no. De hecho, sería lo lógico, es decir, no tiene ningún sentido que aquí corten la muralla, dejando todo esto descubierto, efectivamente. El nivel constructivo es muy simple, ya podéis verlo. Son muros ciclópeos que prácticamente, salvo alguna excepción, son puestos uno sobre otro, es decir, sin ningún tipo de mortero y sin nada, a excepción de las partes laterales que sí se ven que están recortadas, haciendo esa L para darle esa forma. Como decimos, es un monumento puramente defensivo. Imagínate hace 2000 años, como he dicho antes, sin el olivar, aunque esta zona era de bosque, los lugares no tendrían ningún tipo de vegetación, es decir, serían destacados, como dicen, serían lugares que serían desde cualquier punto y estarían, como hemos dicho, controlando ese paso que iría hacia Cástulo, pero también creemos que estaría controlando las minas de Sierra Morena, porque os digo que las minas en época romana sufren una colonización que solo es superada en época contemporánea. Roma explota sistemáticamente las minas a un nivel impensable, que solo se supera a partir del siglo XX, para que os hagáis una idea de lo que fue Roma. Pero también a nivel territorial, si miráis hacia allá, veis que hay un olivar allí enfrente, que no es tan profundo como otros. ¿Os dais cuenta? Ese olivar es Huerta Marquina. En ese olivar hemos encontrado materiales cerámicos muy similares a estos de la muralla. Porque aquí hay una realidad diferente. Aquí los que tenemos son de época principalmente, como hemos dicho, ibérica. Estaríamos entre los siglos 6 al 3. Y aquí, aunque aparecen materiales del siglo 3 a.C., son principalmente de los siglos 2 y 1 a.C. En cambio, en esa zona que hemos dicho que no está, que se ve el olivar bastante menos denso, era de materiales fechados en época parecida en esta, siglo 2, 1 a.C. ¿Y ese lugar por qué tiene importancia? Si te das cuenta, ese lugar está impidiendo seguir el curso del Guadiel. Está tapando ya parte de lo que viene siendo su desembocadura en el Guadalquivir. Pues de ese lugar se ve la desembocadura del Guadiel en el Guadalquivir, que además está habiendo toda la zona que va al río Guadalquivir propiamente dicho. Estamos cerca del río Matadero, ¿vale? Que es otro de los lugares por los que habría una serie de los vados
que cruzarían el río, que permitiría cruzarlo, claro, e ir hacia la zona de Cástulo, la zona de Liturgia, la zona de cualquier otro lugar al otro lado del... Cuando Roma llega, el territorio o lo que es la zona la articula por completo. En un primer momento de la conquista se dice que Roma no tiene un plan definido a la hora de controlar el territorio. En este caso sí vemos como desde el minuto 1, hablando en plata, Roma establece una serie de asentamientos en puntos muy concretos que para ellos tienen bastante valor. Ya sea el paso de los ríos, ya sea la zona de las minas, ya sea recursos agrícolas y demás. Es decir, estamos asistiendo a al igual que pasa con las minas, a una colonización del territorio bastante sistemática y bastante bien estructurada y definida. Este no es el único vestigio, ¿no?, de la presencia romana o la presencia militar, mejor dicho, romana en la región. Porque si venís por aquí, aunque no se pueda ver nada, estos son teulas. ¿Los tejados? Sí. Las tejas de los tejados. El alto ponía unas tejas redondas que se llaman ímbrices y lo tapaba. Esto iba así, mira, para que te haga una idea. Esto iba así, ponía y lo cubría. Y a lo que hacía. Como de unión, ¿no? Como las tejas actuales, sí. Claro, iba de unión y a lo que se ponían los tejas. En todo este entorno, como podéis ver por aquí, aunque no hay ningún tipo de estructura social, hemos documentado lo que creemos que es un campamento estable de militares romanos. ¿Por qué? La excavación que pedimos fue acompañada de otra prospección con detectores de metales. Detectores de metales, bueno, tiene el estigma, ¿no?, de que el expolio y demás, pero si se utiliza de forma correcta, ¿no?, con una metodología, con gente que tiene una formación, es bastante útil. Y pedimos esa prospección porque durante la excavación del primer año sacamos muchos metales en torno a lo que viene siendo la estructura muraria. Y al pedir esa intervención vimos que en todo este entorno aparecían muchas tachuelas. Tachuelas son los clavos de los militares que llevaban en sus sandalias para discurrir por estos entornos. Documentamos cerca de 150 tachuelas, que es un número bastante elevado en una zona muy concreta. Eso no es una casualidad. Eso no es una casualidad, efectivamente. Pero no solo eso, sacamos muchas puntas de flecha que también están asociadas al ejército romano. Sin ir más lejos, en lugares como Santo Tomé, en Liturgia, se han encontrado este tipo de elementos. También muchas fíbulas. Fíbulas, para que no sepa, son los brochitos que llevamos en la actualidad para agarrar las prendas. También se han encontrado fíbulas que están asociadas a contextos militares. Muchos clavos, mucha escoria de hierro, ¿vale? Muchos elementos que nos hablan de que cuando Roma se asienta aquí, utiliza este lugar de una forma bastante intensa. ¿Por qué creemos que es un campamento estable y no, por ejemplo, un enfrentamiento, como puede ser en otros lugares, como hemos dicho, Liturgia, Santo Tomé y demás? Pues muy sencillo. El material se concentra únicamente en la parte alta. Si fuese un asedio, por ejemplo, en las laderas podría haber elementos de ese asedio. Podría haber puntas de lanza, proyectiles de onda. Eso prácticamente no hemos encontrado nada. Todo se concentra en la parte alta, ¿vale? ¿Por qué tampoco creemos que puede ser un tipo de asedio? El material que se considera dañino, ¿no?, el material que podría hacer daño, está muy concentrado en una zona en un punto muy concreto y, como decimos, no existen vestigios de otros elementos que nos hagan hablar de ese contexto. Por tanto, ese posible asentamiento, ese posible campamento refuerza la idea de que Roma tiene un interés bastante notable por este lugar. Recordemos que durante el siglo II esta zona, como todo el Alto Guadalquivir, toda la zona de Andalucía, es bastante prolífica a enfrentamientos, a levantamientos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el año 198 se producen las revueltas íberas. Una vez acabadas las guerras púnicas, las comunidades locales se levantan contra Roma por la creación por las provincias. Roma establece en ese momento, divide las provincias, por un lado la citerior y por otro la ulterior, y esas son las comunidades locales, pues, a un motivo de los que provocan levantamientos. Luego tenemos a Viriato, 40 años después, las guerras lusitanas con Viriato. Luego, 50 años después, tenemos las guerras sertorianas. Luego también tenemos la guerra de Julio César. Es decir, tenemos un siglo y medio en el que no hay un periodo de estabilidad social o un periodo de apaciguamiento. Es cierto que hay periodos largos en los que no existe ese enfrentamiento, pero no será, es decir, no es algo continuo. Cuando ya Augusto llega al poder, cuando erija el imperio, cuando ya Roma pase de una república a un imperio, hasta que esta zona no se pacifique totalmente por completo, y ya estamos hablando de una nueva realidad, que es la que vamos a ver a continuación. Efectivamente, Augusto llega al poder en el 27 a.C., la zona ya no se pacifica por completo. Ya podemos hablar de que las comunidades locales, tras un largo proceso de negociación con Roma, resistencia, se integran en la órbita del Imperio Romano. Y ya la situación cambia por completo y ya podemos observar, al menos en Piedra del Cardao, que esa muralla que se crea en un momento empieza a perder esa relevancia. Los materiales que vemos en muchos casos no llegan al siglo I después de Cristo. Estamos viendo cómo ya entra en desuso, cómo ya no
no tiene interés. ¿Qué pasa en Piedra del Cardao en el siglo I? Pues muy interesante, porque hemos visto que en Piedra del Cardao, durante los siglos previos, existe, como podéis ver, una notable presencia humana, pero será curioso que durante el siglo I y sobre todo hacia mediados, finales del siglo I, Piedras del Cardao se abandone. ¿Qué sucede? Pues no sabemos qué sucede realmente, pero toda esta zona, ¿vale? Todo lo que viene siendo el Guadiel, todos los asentamientos que se crean en época republicana, asentamientos en altura, como Piedra del Cardao, vinculado a controlar el territorio, se abandona. El motivo puede ser varios. Creemos que el edicto de latinidad de Vespasiano, en el que todos los ciudadanos de Hispania pasan a ser romanos, provocará que en los municipios, que en las ciudades, el territorio circundante sea de las ciudades, que antes no lo era. Y eso provocará una colonización de todo el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que las minas, por ejemplo, se abandonan. La estrategia económica giraría de una explotación del territorio propiamente minera a una propiamente agrícola. Y asentamientos que quizás como Piedra del Cardao, que además de una función de controlar el territorio, también tuviese una función de redistribuir todas esas minas que venían desde el distrito, ya pierdan esa importancia. Roma lleva a cabo una política de colonización de lugares llanos. Hemos visto que este lugar está en altura. Para que te dé una idea, toda esta zona, a finales del siglo I, estaría ocupada por pequeñas villitas. En un radio de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, habría pequeños asentamientos romanos pues, destinados a eso. El aprovechamiento agrícola, lugar de residencia de señores notables, por ejemplo, los de Cástulo, es decir, sería, guardando mucho la distancia, una especie de cortijitos actuales, ¿vale?, que se establecen en todo el territorio. Y estos lugares, como decimos, se dejan, se abandonan. ¿Y por qué lo sabemos? Pues muy sencillo. Aquí, en el corte 1, ¿vale?, en un momento se excavó con la idea de buscar una conexión con la cueva, porque podéis ver que la cueva está justamente abajo, claro. Es el dintel. Vimos que al menos desde esta parte hasta aquí no alberga ninguna relación, o al menos lo que hemos excavado hasta en la actualidad, ¿vale? Nos hemos quedado en un nivel romano. No sabemos si abajo habrá más materias. Pero claro, ¿qué creemos que hay aquí? Aquí no tenemos claro lo que hay porque no hay una estructura definida, salvo esa especie de alineamiento que cuando encontramos ahí, pero ya está. Creemos que esto puede ser un basurero, ¿vale? Un basurero en el que la gente que habitaba aquí tiraba sus cosas y ya está. Si podéis ver, la muralla vendría por aquí, la hipotética muralla, y este lugar quedaría a extramuros. Por eso pensamos que esto puede ser parte de ese basurero. ¿Y por qué sabemos que Piedra del Cardao se abandona en el siglo I? Pues muy sencillo. En el nivel inmediatamente superior a este encontramos una compilación de material romano, ¿vale?, que está fechado exclusivamente entre el año 50 y el año 100 después de Cristo. Es un material que te fecha a la perfección ese fin del yacimiento. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque ese material viene de Andújar. En Andújar estaba los talleres de cerámica romana, de terra sigilata, de cerámica común, más importantes del sur de la península ibérica. Y todo ese material venía de allí. Y compañeros de la Universidad de Granada han estudiado ese alfar, esos talleres, y han documentado a la perfección esos materiales. En Piedra del Cardao no existen materiales que vayan más allá del siglo II después de Cristo. Y esto es una cosa muy interesante que por lo menos, aun el final lo sabemos. El inicio, la evolución, es un poco más oscura, más nebulosa, pero el final de Piedra del Cardao está súper bien definido. Final del siglo I, como mucho, principio del siglo II. Al igual que sucede con Plaza de Armas de Sevilleja, lo he comentado antes un poquito sobre él, al igual que sucede con el sitio este de enfrente, lo he comentado anteriormente, Huerta Marquina, y otros lugares que están en altura. En cambio, como decimos, en el llano se da la creación toda una serie de asentamientos con una vocación totalmente diferente. A grandes rasgos, esta es la evolución histórica de Piedras del Cardao. Tenemos un sitio bastante interesante, tenemos un sitio que aún tiene mucho que decir. Sí. Solo hemos excavado 2 campañas y por desgracia una de ellas nos llovió bastante y no pudimos hacer mucho, gran cosa. Queda mucho por hacer, queda mucho por descubrir y esperemos que en las siguientes campañas nos acompañéis y podamos contaros más de lo que sabemos. Claro que sí, apoyamos el patrimonio. Efectivamente. Cosas como estas son las que agradecemos, porque al fin y al cabo, si excavamos y no damos a conocerlo a la gente, que verdaderamente es la dueña, ¿no? Es decir, son los que tienen que llevar adelante, ¿no? Los que tienen que reconocerse, ¿no?, como propietarios de forma simbólica, ¿no?, de este patrimonio. Esto no tiene ningún tipo de finalidad. Sí sabemos el valor que tenemos. Que tenemos una provincia muy rica, pero en cualquier lugar, no solo Bailén, no solo Jaén, no solo Linares, sino que tenemos una provincia muy rica en todos los aspectos y que tenemos que hacer por donde para que el patrimonio salga a la luz podamos disfrutarlo. Apostamos por ello. Pues muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Igual.